Primero mi agradecimiento por esta invitación en el primer panel y en la mesa de inauguración. Es realmente un privilegio estar aquí, imposible no mencionar, el tiempo son muchos los expositores y el tiempo es sumamente apretado, pero déjenme comenzar por decir que el beneplácito y la alegría, que no es formal, de estar aquí, se debe a los convocantes, a la Comisión de Jóvenes. Recuerdo que hace ya unos años, no tantos años, tuve también la satisfacción de reunirme con ellos en San Miguel de Tucumán. Está acá Fernanda Silva, que organizó esas magníficas jornadas, que terminaron también con la publicación de un libro sobre procesos colectivos, una obra muy interesante. Y ahora, hoy aquí, este evento se convoca también para la presentación de un libro que tuvo origen en otras jornadas de jóvenes abogados, allá en Salta, hará unos 3 años, organizadas estas por Vicky Mosman, y en aquel momento era Mariela Panigadi, la presidenta de la Comisión de Jóvenes, y allí lanzaron la idea de publicar este libro sobre prueba. En nuestra literatura jurídica en general el tema de la prueba es un tema desarrollado, sí, desde luego, pero tal vez no con el ahínco que debiera, debido a su importancia y a las consecuencias que tiene la importancia de la prueba. En otros países la prueba, además del procesal, es una materia directamente. Se da tanta importancia a la acreditación de los hechos que es una materia. Y este libro, en definitiva, abre la saga de ese interés que en estas jornadas se vuelven a replicar. Y hay un pasaje muy gracioso de una película donde la actriz reacciona frente a la palabra coincidencias. Seguramente quien vio el film sabe de qué estoy hablando. Reacciona muy temperamentalmente frente a la palabra coincidencias. Pero este libro, que también me pidieron que dijera unas breves palabras y es justo hacerlo, coincide con, y la importancia del libro también coincide con un evento que acabamos de desarrollar hace escasas semanas en la ciudad de Salamanca, la reunión del Instituto Iberoamericano y de la Asociación Internacional en forma conjunta, que tuvieron también por finalidad tratar el tema de la prueba. Y espero que no haya nadie con el temperamento de esta actriz, pero esto es una coincidencia. La primera coincidencia es que dos de los relatores internacionales, que son algo así, se denominan key speakers, son los que inauguran el encuentro. Por un lado fue Rolf Sturner por la Asociación Internacional y por el otro lado le tocó inaugurar la conferencia a Michele Tarufo, que es uno de los autores de esta obra. Y en aquel casi verano salteño, además nos acompañó allí quien no es parte del libro, pero prácticamente sí fue parte de las discusiones, Jordi Ferrer Beltrán, que justamente en el Congreso de Salamanca que menciono trató el tema de la carga de la prueba. El tema es de muchísimo interés y lo que destaco es la buena selección que en su momento se hizo y la seriedad para, después de un tiempo, porque no es fácil publicar un libro, no es fácil encontrar el editor y encargarlo, que se publicara y que diera a luz esta obra editada y dirigida por Mariela Panigadi y Victoria Mosman. Bueno, desde luego mi más cordial bienvenida, mi agradecimiento, y creo que sin solución de continuidad, porque no tiene sentido interrumpirlo para esto. El tema que me pidieron que trate es un tema que no está en el libro, pero que tiene que ver con él. En el libro yo hablo de cultura y proceso, y cultura y proceso tiene un enfoque muy particular en la prueba, pero
me pareció más apropiado, dado que también se van a tratar en estos días los temas de reforma, digamos, el tema de la reforma en curso en la provincia de Buenos Aires y la iniciativa en la provincia de Buenos Aires, y la iniciativa que está dando vuelta en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación en 2020 sobre el Código Procesal General. Y como el tema que me tocó tratar allí era cultura y proceso, voy a intentar marcar algunas líneas por qué es importante ver este tema desde un punto de vista de derecho comparado y tomando en cuenta algunas nociones que me parece a mí que es importante subrayar en materia probatoria. Voy a intentar, volando sobre alguno de ellos, referirme a 5 cuestiones. La primera son los valores en juego detrás del armado de la prueba, el conocimiento limitado del juez sobre las cuestiones introducidas al proceso mediante la prueba pericial, las diferencias entre el perito de parte y el perito como auxiliar del juez o colaborador del juez, y las distintas estrategias normativas que muestra el derecho comparado para concluir en un riesgo que me parece que los proyectos de reforma deberían sortear en materia de prueba pericial. En cuanto a los 3 valores, no puedo desarrollarlos ampliamente aquí, pero déjenme empezar por uno que yo creo que es de capital importancia en el proceso, que es el de la idea de igualdad de armas. Tan es así que el derecho al debido proceso en el marco del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se llama igualdad de armas. Y coincidente con esta idea de igualdad, creo que no debería sorprender que cuando se señala un detalle mínimo del contenido del derecho al debido proceso, al proceso justo, a la tutela efectiva, tanto la Convención Americana como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos habla de todos, toda persona. El todo habla de una necesaria inclusión en iguales términos de aquellos que presentan el pedido de protección de los derechos. La idea pareciera una idea fácil de comprender, pero muchas veces no se advierte que estas ideas se dan dentro de un contexto. Y el contexto no es la igualdad, el contexto es la desigualdad, que es algo contrario. Particularmente en América Latina, el tema de la igualdad es un tema muy relevante. Y para no hacer simplemente el discurso emotivo sobre la igualdad, me parece interesante, y por eso traje esos números, señalar el avance en términos de igualdad, pero lo que falta también en términos de igualdad. En los años 90, en América Latina, indigencia y pobreza llegaban al 71% de la población latinoamericana, lo cual es un índice altísimo en 1990. En el 2015, este índice fue revertido, digamos, los años durante los 2000 se achicó consecuentemente la brecha. Del 71% pasamos al 41% en indigencia y pobreza. Pero igual sigue siendo alto. Igual sigue siendo muy difícil hablar de igualdad cuando hay una gran parte de la población sometida a situaciones de indigencia y pobreza. Entonces, cuando se analizan estos mecanismos, no pueden ser analizados nada más que en abstracto, sino que debería tener un rol importante esta idea de igualdad, sobre todo frente a un elemento como es la prueba pericial, que es introducido por una
por un tercero el conocimiento que el juez no tiene. Bueno, nada más que para reforzar el principio de autoridad, cito acá una opinión consultiva 16 del 99 de la Corte Interamericana de Justicia, donde subraya que para alcanzar los objetivos el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia. Es un dato a tener en cuenta. Y también me parece interesante marcar en esta línea algunos desarrollos que ha hecho la Corte Interamericana en Herrera Ulloa, donde habla de imparcialidad, y en Usón Ramírez, donde también refuerza la idea de imparcialidad y de igualdad subjetiva. Porque también el valor imparcialidad cuenta en la idea de igualdad y de derecho justo, acceso a la justicia y demás. Porque la restricción por temas económicos puede generar cierta desigualdad en los hechos. Y es absolutamente relevante esta idea de independencia e imparcialidad cuando vemos los límites que tiene la gente para acceder a la justicia, y voy a intentar demostrar por qué un error en esta materia puede generar problemas muy serios con respecto a ambos términos, el término de igualdad y el término de imparcialidad. Me pareció también relevante en términos de el contexto europeo señalar que la jurisprudencia del Tribunal Europeo habla de la asistencia del perito a aquello de que el juez no puede resolver. Y esto pareciera ser algo fácil de entender en términos coloquiales, pero realmente la doctrina ha hecho poco hincapié. Digamos, la doctrina se ha preocupado mucho por el resguardar la imparcialidad del juez, o se ha declamado mucho sobre la imparcialidad del juez y también sobre la independencia, que es la medida general, pero poco sobre el tema de la imparcialidad del perito. Y acá quiero revelar el pensamiento. Lo que digo es, si este conocimiento del juez si este conocimiento del perito auxilia al juez y es necesario para que el juez decida, pareciera también que nos debemos preocupar por el conocimiento que viene dado por un tercero y que va a integrar la decisión porque suple la ausencia de conocimiento. Tarufo dice que el conocimiento del juez es el de un típico hombre medio. Claro, el juez, las cosas que se vuelcan en la pericia, lo que el perito contribuye, tiene un valor de conocimiento muy relativo. Y este es un problema histórico. Lo podría desarrollar más aquí, pero una de las, me parece que corroboran la importancia de la idea de imparcialidad y el auxilio del juez, lo encuentro muy claramente revelado en la partida 3, donde, planteado el interrogante sobre cómo se debía decidir, y esto me parece interesante porque las partidas le dicen a los jueces que cuando haya un problema, básicamente en la resolución sobre documentos y falsedad o no de los documentos, el juez se debe hacer asistir por hombres sabedores y entendidos, con lo cual esta idea de adicionar con convencimiento está. Y dice que ellos deben pronunciarse lealmente, y la última parte me parece la más interesante, que es, ellos no deben dejar de decidir verdad de lo que entendieren a ruego, y acá viene lo clave para imparcialidad, ni por miedo, ni por amor, ni por desamor, ni por razón ninguna. Esto pone en jaque la idea de la introducción del conocimiento por el perito y el reclamo de imparcialidad. Nosotros es poco lo que nos preocupamos por la imparcialidad. Damos por sentado que va a haber un perito y que el perito va a opinar y se puede controlar el proceso. Pero poco
por la imparcialidad efectiva. Se discute mucho más sobre la parcialidad o imparcialidad del perito en el derecho anglosajón, porque la técnica de introducción de la pericia por el derecho anglosajón es por medio de lo que se llama el expert witness, que es un testigo que va a testificar. Y se cree en el derecho anglosajón que mediante la pregunta y la repregunta, la cross-examination del perito, va a poder el juez lograr un convencimiento. Pero esto tiene un gran problema, que al perito de una parte y de otra parte que va a declarar en el proceso, le paga una parte y otra parte. Entonces el problema de la imparcialidad empieza a plantearse con mayor fuerza. Por ello ellos señalan que hay una posibilidad, un riesgo de parcialidad estructural por la nominación del perito por la parte. La doctrina continental europea es distinto, y la latinoamericana en gran parte también, porque consideran que el perito es un colaborador del juez, en tanto y en cuanto debe tener garantías similares al colaborar con el juez. Sería tanto como exigir que haya jueces independientes y oficinas periciales independientes también, porque las oficinas periciales van a suplir este conocimiento. Bueno, si no puedo tener oficinas periciales por el amplio costo, no puedo dilatar esta cuestión al punto de confiar nada más que en el perito de parte. En términos generales, la doctrina procesal comparada, el Código Procesal italiano, el Código Procesal Civil francés, antes ustedes vieron en la filmina anterior el Código Procesal alemán, todos ellos confían en el perito como un asistente del juez, como un colaborador del juez. Las reglas de proceso civil modificadas a fines de los años 90 a iniciativas del proyecto Lord Woolf en Inglaterra también dieron o pusieron las tintas sobre esta cuestión y cambiaron la óptica y llevaron a que el juez, el perito, sea un colaborador del juez. Lo mismo se habla en el proyecto Ali Unidroit sobre la idea de un perito imparcial e independiente. El problema empieza con los españoles, que es uno de los modelos posibles. Los españoles, en lugar de hablar de continuar hablando en la doctrina y en la legislación sobre el perito como colaborador del juez, irrumpieron con la idea de el perito de parte, salvo cuando hubiera un problema de pobreza. Mientras tanto, el perito es un perito de parte. Planteándole todos los problemas del derecho anglosajón, es uno de los dispositivos más criticados de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, la idea de que el perito sea propuesto por la parte y solamente si tiene problemas para afrontar esos gastos es nombrado por el juez. Como en general el derecho latinoamericano tiene la mala costumbre de trasplantar modelos, siguieron la idea de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, el Código colombiano, El Salvador, el Código Orgánico del Proceso, el Código Civil de Honduras y el Código de Costa Rica. Yo creo que esto, de parte de todos estos códigos, ha sido un grueso error, porque si los niveles de desigualdad en el sur de América Latina son fuertes, en el norte son más fuertes aún. Los colombianos dicen que es el país más desigual de América Latina y sorprende que en un contexto de desigualdad dura hayan establecido un sistema donde la pericia la tiene que aportar la parte, puro y duro, en donde gran parte de esos conflictos se resuelve por la prueba pericial acompañada, confían en esta forma de resolución. Bueno, para dar una conclusión, porque ya me estaban agitando la bandera hace rato y vengo un poco excedido,
En primer lugar, creo que hay que tener en cuenta que el derecho a la prueba es un derecho constitucional y se debe dar las garantías epistémicas para realmente lograr la acreditación de los hechos. En este sentido, la idea de independencia e imparcialidad del perito tiene una jerarquía muy similar y debería preocuparnos tanto como la idea de independencia e imparcialidad del juez, porque muchas veces el juez no tiene más remedio que confiar en la prueba pericial porque no tiene otro recurso para solucionar este problema, y la sola idea de acudir, por ejemplo, Carmen Vázquez tiene un excelente libro sobre prueba pericial, pero ella confía que de la discusión va a salir la verdad. Yo digo, sí, va a salir la verdad, pero si tenemos recaudos que protejan la independencia e imparcialidad, mejor. Y en esta línea también me parece muy importante que el tema de acceso a la justicia con igualdad en términos de prueba pericial debería ser particularmente marcado. Y para terminar, ustedes saben que uno de los estudios de derecho comparado importantes en materia de derecho procesal y reforma fue el informe sobre acceso a la justicia de Capelletti, donde básicamente trabaja sobre la idea de igualdad de acceso y de restricción a acceso. Y dice que el tema del acceso a la justicia y de la igualdad efectiva puede ser una esperanza utópica, pero al final es la esperanza que tenemos que perseguir. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes, un gran gusto estar aquí en el Colegio de Abogados de La Plata y esencialmente con una actividad semejante organizada por el ala joven de nuestra Asociación Argentina de Derecho Procesal, los jóvenes procesalistas, la sangre viva que fluye en forma permanente por nuestra asociación para seguir estudiando la disciplina y profundizándola. Y en un momento tan particular, donde se presenta este libro, Problemas de la Prueba, que es el producto de un trabajo que se realizó con motivo de unas jornadas durante la presidencia de Mariela Panigadi y bajo la labor y toda la tarea local de Vicky Mosman, allí en Salta, que nos abrigó con las atenciones que ustedes saben siempre nos dan en estos lugares. Yo voy a salir del proceso civil y voy a entrar en una cuestión que en realidad creo que también es útil a cualquier rama del proceso, porque cada vez que hablamos de la legalidad de la prueba o que hablamos de los valores, el doctor Oteiza justamente comenzó hablando de los valores, y de lo que se trata aquí es de los valores que deben impregnar el procedimiento probatorio, lo que habitualmente hemos llamado procedimiento probatorio. No podemos dejar de comenzar a hablar del tema de la prueba, sino a partir de un recuerdo de aquella obra clásica que tanto nos ilumina en forma permanente, que es la de Michel Foucault, La verdad de las formas jurídicas, donde nos muestra cómo se produce una mutación fundamental y la racionalización de las formas de averiguación de la verdad en la sociedad griega. Como todos saben, las formas de averiguación de la verdad siempre tuvieron que ver con distintas cuestiones que hacen a la cultura de los pueblos y han mutado según las épocas y según los lugares. Los factores de incidencia son de orden político, de orden cultural, de orden religioso, de orden ideológico, y todos ellos van moldeando de alguna manera las variables para la producción y valoración de la prueba. Pero también el profesor Oteiza casualmente comenzó hablando del debido proceso y de las reglas estas del debido proceso, y citó también la opinión consultiva
número 16 del año 1999 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, yo me voy a referir en 2 palabras nada más a lo principal que señala Sergio García Ramírez cuando habla de los derechos y garantías del debido proceso como una realidad que no se agota, como un sistema dinámico en constante transformación, y de cuáles son los elementos mínimos que debe respetar este debido proceso, que ya fueron a partir de los valores presentados también por el doctor Oteiza. Pero aquí hay un quiebre importante en esto que a mí se me ocurre llamar legalidad de la prueba o estricta legalidad en la producción de la prueba, y sobre todo si se trata del proceso penal, y es que, como bien se señala en esta opinión consultiva, la ausencia o desconocimiento de los derechos del debido proceso no pueden ser subsanadas. Fíjense, algo que habitualmente lo encontramos en los discursos mediáticos, no puede ser subsanada por la pretensión de acreditar a pesar de no existir garantías de enjuiciamiento debido. ¿Por qué? Porque hemos superado aquella época en la que el fin justificaba los medios. Y hoy, precisamente, es el medio el que justifica el resultado. Hoy se ha invertido la fórmula, la legitimidad de los medios justifica el fin alcanzado. Y la legitimación de la justicia no pasa solamente por las decisiones que tomen los jueces, sino por los métodos utilizados para arribar a esas decisiones. Yo creo que debiéramos todo lo que hace a reglas de prueba, que habitualmente lo estudiamos impregnado por el principio de legalidad, porque los códigos procesales regulaban las formas de producir la prueba durante los procesos, hoy requiere una vuelta de rosca mucho más fuerte para hablar de estricta legalidad en la prueba. Toda vez que es necesario garantizar que la ley describa, autorice en forma concreta y precisa cuáles son los supuestos en los que se van a excepcionar derechos individuales, se van a vulnerar garantías individuales precisamente para procurar la defensa de un valor de carácter superior que pueda llegar a ser superior al de los propios derechos de los ciudadanos sometidos a proceso y sobre todo del inculpado o del imputado en el proceso penal. Si la garantía de la legalidad y de la legalidad sustantiva ha sido instituida a favor del acusado, esta garantía también debiera proyectarse a las reglas que hacen a la producción de la prueba, porque todas las reglas que tienen que ver con el principio de legalidad conforman un sistema de acuerdo a las garantías y se ubica en un rango superior específicamente, porque todas estas reglas tienen que estar subordinadas a los principios y garantías de orden constitucional que podríamos denominar garantías primarias, y las garantías procesales o las reglas procesales de consecución conforman verdaderas herramientas o garantías secundarias. Por eso solemos afirmar que el derecho procesal no es nada más ni nada menos que reglamentario del derecho constitucional. Y el nivel de adecuación de un sistema procesal a los principios del Estado de Derecho no se logra solamente por la incorporación de estos principios a la legislación, sino por el grado en que en sentido concreto estén garantizados. Y las formas procesales como garantías de juzgamiento en materia de prueba son las que fijan los límites para la recolección y la búsqueda de la información. La recolección y la búsqueda de la información muchas veces cede a favor de otros valores que la sociedad considera superiores. Este conjunto de reglas que conforman el régimen probatorio deben ser regulados de forma tal que esta recolección no vulnere derechos individuales. Y
la ley deberá prever en sentido expreso, con toda claridad y precisión, cuáles son los supuestos y sobre la base de una autorización judicial expresa en los que habrán de ceder los derechos individuales en aras de la averiguación de la verdad, porque solamente podrán ser admitidos cuando se tienda a la consecución de fines legítimos. Los principios que rigen esencialmente en materia de legalidad probatoria son el de legalidad propiamente dicho, en la medida en que no se deben producir pruebas ni utilizar pruebas más allá de las admitidas expresamente por el derecho positivo y que respeten los derechos humanos. A su vez, estas regulaciones deben prever el pleno respeto del principio de subsidiariedad, directamente vinculado con el principio de necesariedad. No debe tener lugar una prueba salvo si no existen otros medios legales menos gravosos para obtener aquel fin, porque en la práctica vemos cómo existe una cultura de recurrir a los medios más invasivos de la privacidad y de la propiedad de los ciudadanos para averiguación de la verdad. Y estos solamente pueden llevarse adelante en la medida en que no existan otras formas para conseguir los mismos fines. El presidente del Colegio de Abogados hablaba de la prueba digital. Hoy las distintas formas de incorporar la prueba al proceso nos plantean serios problemas en términos de privacidad y de cómo controlar esa privacidad y hasta dónde habilitar espacios de invasión en nuestra privacidad en aras de la averiguación de la verdad, para lo que hace falta grandes consensos sociales en este sentido. Por otra parte, hay que tener plenamente en cuenta la necesidad de la plena vigencia del principio de proporcionalidad, que tiene que ver con la gravedad de la infracción que se está investigando y la idoneidad de la medida que se disponga si esta es altamente invasiva, es decir, la relación con la infracción. A su vez, el principio de judicialidad. Las medidas altamente invasivas solamente pueden ser dispuestas por orden judicial y con control judicial, y a su vez las leyes procesales son las que determinan los recaudos que tendrá que exigir un juez a tal fin. Como ustedes saben, hay distintos modelos para obtener la consecución de la verdad en el proceso, pero entre nosotros ha crecido, y sobre todo en el proceso penal, la modalidad de exclusión probatoria, que la tomamos a partir del caso Charles Hermanos de nuestra Corte en su primera conformación de la doctrina norteamericana, siguiendo de alguna manera la tradición del common law. Allí vamos a ver cómo lo que se procura es que la prueba contaminada no ingrese al proceso. El gran problema que se nos plantea hoy en los procesos escritos es que la prueba contaminada está dentro del proceso. Entonces se procura una supresión hipotética para que los jueces no vean lo que tienen dentro del proceso. Esto es algo que ha sido muy cuestionado por el profesor Cafferata. Creo que hoy, en la medida en que trabajemos mucho más la discusión en audiencia de todo lo que tiene que ver con la admisibilidad, con la pertinencia de la prueba, vamos a poder superar estos problemas. Bueno, por razones de tiempo estoy tratando de correr de la forma más rápido posible. Las formas de vulneración de las garantías individuales pueden aparecer como simples regulaciones de carácter ordinario a través de pruebas que se consideran meramente irregulares, pero lo que realmente nos interesan son las normas de orden constitucional que regulan la prueba ilícita. Y esto tiene que ver con el sentido que le tenemos que dar hoy, me parece, a los presupuestos procesales. Es decir, el debido proceso debe ser el presupuesto procesal fundamental para que los jueces que estén colocados
en posición de dictar sentencia y para que la sentencia que dicten también pueda ser válida. Las prohibiciones probatorias pueden emanar directamente de las leyes sustantivas, de las leyes procesales, o pueden surgir de la Constitución Nacional. Para poder resguardar el proceso de toda injerencia arbitraria, se aplican las reglas de la exclusión probatoria, la denominada doctrina de la supresión o también la denominada doctrina de los frutos del árbol venenoso. Sobre algunas de estas cuestiones nos hemos explayado en la pequeña labor que hemos realizado en este libro y no tenemos tiempo de hacerlo en este momento. Pero el origen de la ilicitud puede estar en el propio objeto, afectar, por ejemplo, a los obligados a guardar secreto, afectar a los métodos de investigación a través de la coacción, de las torturas, de las amenazas, afectar a los medios de prueba, los testimonios entre parientes, por ejemplo, violar derechos fundamentales que se refieren a los medios que la ley admite para demostrar el objeto, y pueden ser meramente irregulares. Habrá que analizarlos en cada caso haciendo una ponderación de intereses. Los fundamentos de la regla de la exclusión se sientan en dos razones, que en general son ajenas a la averiguación de la verdad para prohibir ciertas pruebas y otras que pueden comprometer la regularidad del proceso. Algunos autores interpretan que más allá de las regulaciones expresas de orden constitucional y legal sustantivo, debiéramos, como lo dice Magalhães, también reconocer garantías específicas de orden procesal en las que se intercalan ambas circunstancias. Lo cierto es que en todos los casos de lo que se trata es de respetar las reglas del debido proceso para obtener una verdad de mayor calidad y que la ciudadanía pueda confiar en el método, algo de lo que hablaba ya Carrara hace casi 100 años. Fíjense que hoy están de moda algunos medios algunas formas extraordinarias de prueba, como los arrepentidos. Nosotros tenemos reglas de interpretación de lo que es hoy nuestro bloque de constitucionalidad, la Convención Americana, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, que son las reglas de Mallorca. Y, por ejemplo, la regla de Mallorca número 33 se ocupa mucho de esta cuestión y nos muestra cómo debe garantizarse en estos casos la pluralidad probatoria. Y estos medios solos o cualquier medio extraordinario o que no se pueda completar en lo que hace a la necesidad de la contradicción indispensable, solamente pueden ser valorados con otras pruebas corroboradas de tales testimonios. Bueno, nuestra Corte ha insistido mucho en el valor ético de nuestras decisiones, la imposibilidad de fundar una decisión judicial sobre la base de la ilicitud, sobre todo a partir del caso Montenegro en adelante, y me parece que una decisión por demás importante, como para cerrar un poco esta rápida presentación, es el caso Valdivieso del año 2010 de la Corte Suprema de Justicia, donde vuelve a la antigua doctrina Natividad Frías de la Cámara del Crimen con relación al aborto en aquella oportunidad y echa por tierra la doctrina de la Corte de los 90 del caso Zambrana Daza, en la medida en que resguarda el derecho a no incriminarse de los ciudadanos y la garantía de la privacidad, siendo claro que la dignidad de una persona es un valor supremo en nuestro orden constitucional. En consonancia con el principio republicano de gobierno impide que el Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovecharse del inminente peligro de muerte que pesa sobre el procesado que acude a la atención médica, mediante la imposición de un deber al médico que lo convierta en un agente de la persecución
penal del Estado. Se trataba de lo que habitualmente se llaman mulas, estas personas que ingieren estupefacientes para pasar las fronteras y que muchas veces tienen que recurrir a hospitales públicos en estado de desesperación porque el dilema es la vida o la cárcel si mantuviéramos el criterio de Zambrana Daza. La Corte, en este caso, privilegió un valor superior, la dignidad de la persona humana. No tenemos tiempo para hacer un desarrollo mayor de la cuestión, pero quiero insistir en la necesidad de garantizar métodos legítimos para la averiguación de la verdad, porque también la construcción de la confianza de la ciudadanía en la justicia pasa por este método y por la transparencia del método, por la posibilidad de que los ciudadanos puedan conocer cómo se ha arribado y que esto se haga de manera regular y con pleno respeto de los derechos individuales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Desde ya gracias a todos por estar aquí. Gracias por seguirse formando, por dedicar tiempo a la formación, que es algo muy importante. Todos hablamos de la formación continua, pero después todos tenemos excusas a la hora de poder concurrir a algún evento de formación. Bueno, por supuesto que gracias también al Colegio de Abogados y a todos los presentes, no solamente a quienes vinieron a escuchar, sino a todos los expositores que tuvieron que hacer un hueco en sus apretadas agendas a esta altura del año, que realmente es muy complicado conseguir un espacio. Bueno, pasando al tema en el cual yo trabajé en el libro, por supuesto que la idea de esta jornada no es hacer un acabado desarrollo de lo que escribimos en el libro, porque la idea es que lo compren. Así que vamos a hacer solamente un pantallazo cada uno de nosotros. Primero lo que quiero explicarles es por qué me interesó o se me ocurrió trabajar sobre el tema de la caducidad y la negligencia de la prueba. Y era que apenas recibida me di cuenta, yo trabajaba en Capital Federal y acá en la provincia de Buenos Aires como litigante, que había una muy diferente jurisprudencia, o sea, una actitud muy diferente de los tribunales de Capital Federal y de los tribunales de la provincia de Buenos Aires en general, porque yo también litigaba en Dolores, bueno, en otros lugares de la provincia, respecto de estos dos temas de la caducidad y la negligencia de la prueba, que ustedes mismos, si son litigantes o también si trabajan en tribunales, habrán notado la gran diferencia que existe. Bueno, primero, antes de entrar en la jurisprudencia, tenemos que nosotros diferenciar bien cuáles son estos dos institutos para después poder comprender cuáles son las dificultades del tema. Bueno, por supuesto que ambas figuras, tanto la caducidad como la negligencia de la prueba, tienen la misma consecuencia jurídica, que es la pérdida de la posibilidad de producir esta prueba en adelante. Una prueba que fue ofrecida en tiempo, que fue admitida por ser admisible y pertinente, pero que se pierde la posibilidad de producirla por no haberla producido antes del momento de la declaración, sea de negligencia o de caducidad. Ahora, se perderá una prueba por declaración de negligencia cuando la parte que la ofreció no actuó justamente en forma diligente en su producción. Pero no solamente que la falta de diligencia en la producción de la prueba es suficiente, sino que tienen que estar también dados los otros elementos. El elemento subjetivo, que es esta falta de diligencia, sea injustificada, ¿sí? Y el elemento objetivo, que es que esa falta de diligencia en la producción de las pruebas, además, demora el dictado de la sentencia, ¿sí? Ambos deben estar presentes. Entonces, como dice Colombo, incurre en negligencia en la producción de la prueba la parte a quien incumbe urgirla cuando, por su inacción injustificada, ocasiona una demora perjudicial en el trámite del proceso. Es decir, que como dije, no es suficiente solamente que haya dolo, culpa en la producción de la prueba, que haya una desidia, que haya un desinterés de la parte que tiene la carga de producir esa prueba, sino que tiene que estar presente el elemento objetivo, es decir, que esta falta de diligencia, esta falta de producción de esa prueba, demore, imposibilite a la contraparte pedir la sentencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el fin del instituto no es hacer perder la prueba por sí.
sino que el fin es permitir obtener una sentencia en tiempo razonable. Por lo tanto, si hay prueba pendiente de una de las partes, no puede pedir la negligencia de la prueba de la contraparte, ¿sí? En cambio, se pierde una prueba por la declaración de caducidad cuando hay una omisión o omisiones en las conductas procesales expresamente previstas en el Código Procesal con esa consecuencia, ¿sí? Es como una negligencia tipificada. ¿Por qué? Porque tiene que establecerse exactamente cuál es la conducta que omitió, no cualquier negligencia, sino específicamente la conducta que omitió, y tiene que decir el artículo expresamente que la sanción prevista para esa falta de diligencia, de esa omisión de esa conducta procesal, es la pérdida de la prueba, ¿sí? El asistente estaba distraído. Bueno, entonces vamos a ver que realmente son dos instituciones distintas, no tienen una relación de género-especie. No solamente tienen distinto concepto, sino que tienen distinto trámite. La negligencia tiene carácter enunciativo, es cualquier falta de diligencia. En cambio, la caducidad son supuestos taxativos, previstos expresamente por cada legislación procesal. Cada código procesal establece determinado número de caducidades. La negligencia tiene, como ya les dije, dos elementos, uno subjetivo, que es la demora injustificada, y un objetivo, que es que demore la sentencia. En cambio, en la caducidad hay una valoración objetiva. El juez solamente tiene que verificar si están presentes cada uno de los elementos tipificantes, es decir, las inconductas o las omisiones que se prevén con esa consecuencia. La negligencia es solamente a pedido de parte, en cambio la caducidad es de oficio o a pedido de parte. Y finalmente, la negligencia se resuelve previo traslado a la contraparte, ¿sí? O sea, con sustanciación, y la caducidad es sin sustanciación. ¿Por qué? Justamente se le da el traslado en la negligencia para que la contraparte tenga la posibilidad de alegar y probar que la demora fue justificada o que no demora la sentencia. Este traslado no tiene sentido en la caducidad, porque no tiene nada que probar, aun si fuera justificada. Aun si no demorara la asistencia, si está la omisión prevista con esa consecuencia, se declara la caducidad. Entonces no tendría sentido otorgar un traslado porque no hay nada que la contraparte pueda alegar. Las constancias surgen del expediente. Bueno, una vez que tenemos diferenciados nosotros cuáles son las diferencias, pasamos a ver qué es lo que dice la jurisprudencia al respecto. Yo no voy a comentar los casos que tomé como ejemplos en el libro porque sería muy largo, pero básicamente les resumo que hay algunos tribunales que diferencian correctamente estos dos institutos. Hay otros tribunales que los confunden como si fueran sinónimos, lo cual no solamente genera inseguridad jurídica, sino que el otro problema que tiene es en el trámite, se confunden en el trámite. Por ejemplo, siendo una caducidad, dan traslado. O siendo una caducidad, le permiten demostrar que había justificación en la demora en la producción, ¿sí? Esta jurisprudencia que confunde, a mi entender, es una cuestión simplemente de desconocimiento del tema, ¿sí? De poca claridad en el tema, y a lo sumo lo que está generando es un problema en la seguridad jurídica de los justiciables. Pero más interesante es analizar la otra jurisprudencia. La jurisprudencia que no aplica el instituto. Directamente no los aplican, ni la caducidad ni la negligencia, y sin declarar la inconstitucionalidad. Ustedes saben que si uno no va a aplicar una norma, debería declarar la inconstitucionalidad en principio, salvo que pueda realizar una interpretación armónica, conforme los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dicen los jueces que no aplican directamente estos institutos? Bueno, lo que dicen en general es que las normas procesales son una garantía contra la arbitrariedad, pero en manera alguna un obstáculo para averiguar la verdad. Objetivo último de la acción judicial. Entonces, en definitiva, esta jurisprudencia, que hay muchísima, sobre todo en el norte, no así en Capital no tienen esta postura, no admiten perder una prueba ni por caducidad ni por negligencia cuando consideran que sea necesaria para conseguir una sentencia que se ajuste a la verdad material, ¿sí? Por ejemplo, hay una prueba caligráfica
caligráfica en un proceso ejecutivo, que es un proceso disponible, eminentemente disponible, pero como es la única prueba que puede realmente ser concluyente respecto de la excepción opuesta, que es la inhabilidad de título, a pesar que están presentes los presupuestos del dictado de la caducidad, deciden no dictar la caducidad porque necesitan los jueces o desean saber si realmente la firma es falsa o no. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces, la negligencia, la caducidad directamente no la aplican. La negligencia en general, en la práctica, está prácticamente, salvo excepciones que confirman la regla, está limitada al momento posterior a la certificación de la prueba para los informes. O sea, cuando certifican la prueba y verifican que hay informes sin producir, ahí utilizan este instituto de la negligencia como para terminar con la prueba pendiente y estar en condiciones de dictar autos para sentencia. Y eso que en realidad la falta de producción de los informes en general se debe a que los informantes no contestan, quizás porque no hay sanciones o no busquemos ahora cuáles son las razones, pero no por la desidia de los profesionales que quizás diligenciaron 3, 4, 5 veces los oficios. Bueno, encima, entonces, ¿cuál es nuestra tesis? Nuestra tesis es que la no aplicación por los jueces de las normas legales sobre negligencia y caducidad se debe al convencimiento, eso ya fue, pero bueno, no, déjalo, ahí está, perdón, me olvidé de decirte. Entonces, mi tesis es que se debe a que hay un convencimiento de los jueces de que estas normas sobre caducidad y negligencia de la prueba directamente colisionan con el dictado de una sentencia justa. Entonces, sintiendo que colisionan directamente con una sentencia justa, que consideran que es el fin de su labor como jueces, prefieren no aplicarlas. Pero, ¿qué es lo que sucede? En realidad, la justicia de la decisión requiere también un plazo razonable, ¿sí? Como dice el Pacto de San José de Costa Rica y todas las normas internacionales sobre el tema, el plazo razonable es uno de los requisitos del debido proceso. Entonces, para yo obtener una sentencia justa, no tengo solamente que tener en cuenta la cantidad de material probatorio que yo puedo recolectar, sino también que esta decisión sea tomada en un tiempo razonable. Porque además, este derecho a obtener una sentencia en plazo razonable no es solamente del actor, también es del demandado de salir de esta situación procesal en un adecuado tiempo. Entonces, lo que observamos es que en forma contradictoria, si bien todos los justiciables y los operadores del derecho en general nos quejamos de la duración de los procesos, la realidad es que en la práctica no se utilizan distintos institutos procesales previstos en el Código actualmente para lograr una menor duración del proceso, como por ejemplo la caducidad de instancia de oficio, o por ejemplo las normas sobre negligencia y caducidad, o por ejemplo la notificación bajo responsabilidad, que es altamente resistida por los tribunales, a pesar de que nosotros, utilizando el artículo del Código Civil y Comercial, el 76, podríamos notificar en el último domicilio registrado, entendiéndolo como último domicilio conocido. Entonces, todas estas instituciones no son utilizadas ¿por qué? Por esta sensación, y reitero, es mi tesis, de los jueces de que colisiona con dictar una sentencia justa. Bueno, entonces, bárbaro. ¿Qué vemos? Que en realidad en toda norma procesal y sustancial referida al proceso, que limita una medida de prueba, siempre va a haber un conflicto con la posibilidad de obtener la verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente cualquier norma que restrinja la prueba, ¿sí?, tiene potencialmente una colisión con conseguir la verdad, sin entrar acá en cuestiones, porque es imposible en este tema poder entrar, porque ya sería una cuestión de filosofía del derecho, qué es la verdad o si el proceso judicial
tiene como finalidad conseguir la verdad o la paz social u otro fin. ¿Cuánto? 2 minutos. Bueno, entonces, en definitiva, lo que vemos es que en realidad cualquier norma que limite la cantidad de prueba que se ingresa en el proceso siempre va a tener una potencial colisión con conseguir la verdad material. Pero en todos los procesos existen normas que limitan la prueba. Por ejemplo, el plazo de prueba, el número de testigos, de perito, la oportunidad procesal. Uno no puede incorporar documentos en cualquier momento, etc. Entonces, lo que estamos viendo es que siempre hay normas, y estas normas hacen a 2 cuestiones. ¿Sí? Primero, hacen al orden del proceso. Los límites en materia de la prueba hacen a la buena fe y al derecho de defensa para que no sea introducido material probatorio en forma subrepticia, no dando oportunidad procesal a la contraparte de ofrecer y producir contraprueba. Por otro lado, también es para obtener un plazo razonable. Entonces, nuestro proceso judicial, así de deficiente como lo tenemos hasta ahora, es el mejor sistema para obtener un razonable grado de certeza sobre los hechos. Un razonable grado de certeza sobre los hechos. Y si el objetivo primordial del proceso fuera obtener la mayor cantidad posible de datos, todos los procesos serían ordinarios y el proceso nunca terminaría la etapa de prueba hasta que el juez se convenciera de la decisión. Es más, el juez, si no se convenciera, no dictaría sentencia, si el único fin sería lograr la verdad del caso. Yo sé que esto es antipático lo que les estoy diciendo. En definitiva, podemos preguntarnos, con los actuales cánones vigentes, que tienen que ver con el rol publicístico del proceso, el servicio de justicia, si estas instituciones de la caducidad y negligencia hoy tienen vigencia, es decir, tienen que mantenerlo el nuevo Código Civil, Procesal, Civil y Comercial, que están en elaboración. Lo cierto es que la gestión de la prueba por el juez podría hacer desaparecer virtualmente estas figuras, porque si en el proceso nuevo, oral, con un juez gestionador, ¿sí?, tiene que este juez, que ya lo estamos viendo en todos los planes de oralidad que están tramitando con el protocolo de Justicia 2020, el juez, uno de los roles que tiene es obtener que toda la prueba esté producida antes de la vista de la causa y tiene que incentivar colectar este material probatorio. Entonces, si el juez va a estar atrás de la recolección de estas pruebas, en definitiva, sería prácticamente, con un juez eficiente, directamente perdería vigencia discutir sobre la caducidad o la negligencia de la prueba. Otro tema que no estoy en condiciones por una cuestión de tiempo de discutir en este momento es si puede pedirse como medida para mejor proveer una prueba que ya fue declarada caduca o negligente cuando el juez considera que es necesaria para obtener la finalidad del proceso, ¿sí?, para obtener la verdad. Obviamente que cualquier medida probatoria dictada de oficio cambia el resultado del proceso. Hay autorizada doctrina que considera que esto sería imposible, pero bueno, no me voy a detener en este momento en ese tema porque no es posible en el tiempo. En definitiva, para cerrar el tema anterior, cualquier medida probatoria que el juez genere de oficio va a cambiar el resultado del proceso, porque la sentencia sería distinta que si la persona que tenía la carga de producir esa prueba y no la produjo, no hubiera obtenido esa prueba gracias a que el juez la solicitó. Pero eso no solamente está en las cuestiones de las medidas para mejor proveer o en la prueba colectada de oficio por el juez, sino en cualquier facultad probatoria que ya nuestro Código Procesal Civil le otorga a los jueces. Ahora es solamente una cuestión de que el juez nuevo, activo, diligente, está utilizando esa facultad que ya tiene hoy en el Código Procesal. Y en definitiva, más allá de la vigencia de la figura de la caducidad y negligencia, que adelanto que en el proyecto, por lo menos en las bases, está la figura de la caducidad y negligencia, lo único que están de alguna forma mezcladas. No me quiero equivocar, quizás acá Eduardo me puede corregir, pero si bien habla de pérdida automática de la prueba, que haría alusión a una caducidad, lo cierto es que, como está proyectado en las bases,
Si es justificada, o sea, si hay una justificación para la demora, no se declara la pérdida de la prueba. Y si el juez considera que es esencial para conseguir la justicia del caso, tampoco se declara. O sea que nos estaríamos acercando más a la jurisprudencia que yo les comentaba. ¿Se comprendió? En definitiva, como conclusión, la interpretación de las normas sobre negligencia y caducidad de la prueba deben ponderar los principios de amplitud de la prueba, pero también el plazo razonable, ¿sí? Debemos entender la aplicación de las normas de caducidad y negligencia como una posibilidad de obtener una sentencia en un plazo razonable. Y en definitiva, lo que hay que utilizar, lo que hay que lograr en el proceso, ¿sí?, es un razonable equilibrio entre la duración del proceso y la posibilidad de probar. Y para obtener este equilibrio entre estos dos institutos, lo tenemos que lograr a través de la utilización adecuada tanto de las herramientas que hoy existen como la negligencia y caducidad de la prueba, como también la gestión de la prueba de oficio por parte del juez. Para lo cual, obviamente, es necesario que los operadores jurídicos estén informados, que tengan conocimiento y que también tengan incentivos para adecuar su actuación a estos nuevos cánones que tienen que ver con el servicio de justicia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación y por la invitación. Mis disculpas a Mariela, nunca me imaginé que iba a ser tan difícil manejar un PowerPoint ajeno. Creo que es uno de los grandes desafíos que en los cursos de pedagogía deberían enseñar a los académicos a también interpretar y saber manejar el momento justo en el que la transición se tiene que producir. Esa es la clave, el equilibrio, la zona de ponderación. Bueno, en el libro que hoy se presenta y que fue en materia de aquellas tan interesantes jornadas que se dedicaron a la prueba y que tuvieron la presencia de acá no solo de jóvenes procesalistas, yo en esa época era mucho más joven de lo que yo ahora ya no soy, y había grandes cultores del derecho procesal y especialmente de temas probatorios, entre ellos Miquel Tarufo mismo, Jordi Ferrer Beltrán. Con ellos tuvo oportunidad de discutir por primera vez esta idea que se publica en esta obra y que después fue evolucionando y fue materia incluso de revisión con los mismos académicos que mencioné, con Miquel Tarufo, Jordi Ferrer, Jordi Nieva, en las jornadas que Eduardo mencionaba recién, de Salamanca, las jornadas iberoamericanas de derecho procesal que se dedicaron específicamente a la prueba. Entonces, lo que voy a hacer es sintetizarlo porque el tiempo es corto, así que les voy a presentar tres ideas, digamos, la idea original de cómo esto se presentó como problema, la revisión que me parece que hay que hacer a partir de la incorporación de algunas instituciones explícitamente ya en el Código Civil y Comercial, y lo que modernamente parece ser una evolución hacia la recepción de esta idea inicial que proponía en aquel momento de que en Argentina distingamos, en Argentina y otros países que también prestan atención a esta doctrina que nosotros denominamos carga dinámica de la prueba, que necesita, reitero, en estas latitudes, una revisión conceptual muy importante y muy trascendente en términos prácticos y no solo de reflexión teórica, académica o ateneísta sobre estas instituciones. La idea inicial que yo presento acá en este libro es la idea original digamos, que se concentra en la necesidad de distinguir dos manifestaciones fundamentales de aquello que corresponde considerar instrumentos procesales para equilibrar en términos de igualdad real de armas, como mencionaba el profesor Oteiza, en materia probatoria. Frente a la dificultad probatoria, uno, ¿sí?, hecho difícil de probar, y dos, la dificultad de acceso a información relevante y desequilibrio entre las partes acerca de la posibilidad de acceder a información relevante para solucionar un problema de esa complejidad probatoria,
La doctrina de la carga dinámica de la prueba nos presentó una flexibilización general, pero presentada en términos excepcionales, que permitía a los jueces, o les imponía, según el caso, resolver la controversia a partir de una regla que se sintetiza habitualmente diciendo: aquel que está en mejores condiciones de probar tiene la carga de probar y por lo tanto se ve afectado en la decisión final por las consecuencias de no haber aportado esos elementos para convencer al juez. El que está en mejores condiciones de probar tiene la carga de hacerlo. Esto es entrecomillado los proyectos de ley del doctor Peirano, que es un profesor sin duda digamos, quien nominó y sistematizó y transformó a esto en una doctrina, y entrecomillado de fallos de la Corte Suprema de la Nación que así expresamente lo incorporan en varios de sus precedentes, ¿sí? Hablo de Pinheiro en el año 97, hablo de Pla en el año 2001, hablo de Abdelnur de Molina en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el año 2004 y mucho más recientemente en la causa GAN por parte de la Corte Suprema de la Nación en el año 2016. Alguna referencia voy a hacer a estos precedentes. Pero la idea general es que si se dan dos situaciones particulares, uno, dificultad probatoria, y dos, serio desequilibrio entre las partes acerca de la posibilidad de obtener información relevante para despejar la incertidumbre sobre ese hecho dificultoso de probar, puedo construir una regla aún fuera de las reglas explícitas reconocidas en el Código, por supuesto mucho más cuando hay una regla explícita, como ahora parece suceder con el Código Civil y Comercial, que diga: el que está en mejores condiciones de probar tiene o tenía la carga de hacerlo y por lo tanto voy a tener por cierta la tesis o la postura fáctica de la parte contraria a aquella que estaba en mejores condiciones de probar en caso de incertidumbre. Esta sería una definición con distintas variantes de lo que la carga dinámica suele ser explicada como siendo en nuestro país y en varias latitudes. La duda que yo planteaba en ese momento era, cuando uno relevaba la doctrina sobre la carga dinámica de la prueba, encontraba que en la mayoría de las obras y los autores que se referían a esta doctrina justificaban la idea de la carga dinámica de la prueba en la existencia de un principio de colaboración que subyace a las reglas del Código Procesal Civil, por más que no esté explícitamente incorporado, con distintas variantes en distintos códigos procesales, o a partir de la evolución jurisprudencial se consideraba fundamentalmente que es posible valorar la conducta de las partes y valorar sus omisiones probatorias, es decir, valorar su mera negativa en la contestación de demanda, su no aportar ninguna clarificación adicional pudiendo hacerlo y, por supuesto, finalmente, no aportar ningún elemento de prueba y no solo alguna alegación justificativa en el momento de los escritos postulatorios. Entonces, se justificaba la doctrina de la carga dinámica en la ausencia de colaboración efectiva por parte de los litigantes, en particular por parte de quien está en mejores condiciones de probar. En la mayoría de los casos, ¿sí? Estas dos manifestaciones, digamos, la postura que yo trataba de justificar, y sigo insistiendo que es algo que debemos terminar de distinguir conceptualmente, y afortunadamente me parece que los últimos eventos académicos terminan de hacer esta distinción con toda claridad, ahora me voy a referir a ellos, es que no es lo mismo aplicar las consecuencias de la incertidumbre a una parte, que es las reglas objetivas de la carga de la prueba tradicionales, qué tesis fáctica voy a sostener en caso de que nadie haya probado o haya llegado al estándar probatorio necesario para acreditar un hecho. ¿Cuál de las dos tesis fácticas voy a considerar como idónea para construir la decisión final? Regla de juicio en caso de incertidumbre. Esa es la regla clásica de carga de la prueba que todos nosotros analizamos. Dos, si yo leo la flexibilización y la regla de que tengo que exigir prueba a la parte que está en mejores condiciones de probar como una manifestación del principio de colaboración, yo no puedo considerar que ese fundamento es suficiente para construir una regla de juicio en caso de incertidumbre, sino que ese fundamento lo único que me permite es
introducir inferencias, argumentos probatorios, indicios de la conducta de las partes, que frente a la omisión de aporte de elementos relevantes, estando en condiciones de hacerlo, me permite construir argumentalmente la idea de que si aportaba esos elementos podían serle desfavorables, y esa vulneración del principio de buena fe general, superior, si queremos, al Código Procesal propiamente dicho, es un argumento con el que yo puedo construir, un argumento de prueba con el que puedo construir la decisión, pero no un argumento que me permita invertir la carga de la prueba propiamente. Ocurre que en la práctica las dos cosas suelen pasar juntas. Aquel que está en mejores condiciones de probar no aporta el material. Entonces, lea como lea la carga dinámica de la prueba, la conclusión a la que voy a llegar es la misma. Y esto es lo que se lee en todos los fallos que aplican y hacen explícita la doctrina de la carga dinámica de la prueba. Es decir, hay un hecho complejo para resolver, las dos partes tienen desequilibrios notables acerca del acceso a la información relevante para demostrar qué pasó en concreto. La parte que está en mejores condiciones de probar no aporta nada, o falsifica o se aparta del principio de buena fe en el aporte de ese material. Consecuentemente, si es una regla de la carga de la prueba propiamente dicha y le invierto en caso de incertidumbre la carga a la parte que está en mejores condiciones de probar, esa parte pierde. Si lo tomo como principio de colaboración y razono distinto, no es que razono diciendo no me queda claro qué pasó, como entre los dos el que me tenía que despejar la incertidumbre es usted que está en mejores condiciones, voy a fallar en contra de usted acerca de este hecho. Eso es razonamiento en términos de carga de la prueba. Si razono en términos de principio de colaboración, razono distinto pero llego al mismo puerto. ¿Por qué? Porque digo, mire, voy a valorar los elementos que tengo, que no son suficientes, pero le incorporo a esos razonamientos probatorios un argumento que parte de la conducta de ese señor que podía o señora que podía aportar ese elemento, no lo aportó, introduzco un argumento, una inferencia, un indicio, según la sensibilidad del derecho que está en juego, ese argumento va a ser más intenso y llego a la misma conclusión. Tengo estos elementos, le sumo el indicio y tomo en consideración esa conducta para sancionar también a la parte que no colaboró pudiendo hacerlo. El asunto, y era algo que es muy evidente cuando empiezo a razonar acerca de las grandes diferencias entre estas dos instituciones, es qué ocurre en caso de que uno, haya un hecho complejo, dos, haya un desequilibrio entre las partes acerca de la posibilidad de acceder a la información para probar ese hecho, y la parte que tiene esos elementos no se ampara en la mera negativa, sino que aporta todo lo que tiene, trae toda su tesis acerca de cuáles son las razones de ser o lo que él cree que fue, por ejemplo, el nexo causal entre la conducta del paciente y del médico, el nexo causal entre la cosa manufacturada y el consumidor, el medio ambiente y la persona que padece al costado, etcétera, y aporta todo lo que tiene, pero aún aportando todo eso no llega a despejar la incertidumbre. En ese caso, si yo tomo a esto como una regla de carga de la prueba, la persona que está en mejores condiciones de probar va a perder. Se va a considerar que hay nexo causal, que hay mala facturación o que hay daño ambiental que produce efectos nocivos a la salud, etc. Si en cambio en ese mismo ejemplo razono en términos de inferencias derivadas de la conducta de las partes y no puedo extraer de la conducta de la persona que estaba en mejores condiciones de probar ninguna negligencia porque aportó todo lo que tiene y lo que razonablemente tenía que tener, no es que dice, no lo aporte porque lo perdí en la inundación o porque se me quemó, etc. No, yo aporto todo lo que razonablemente tenía que estar en mi poder y además construyo exactamente lo que creo que es la tesis correcta acerca de si esto produce o no el daño que se dice que produce. Como no puedo extraer el indicio, ¿sí?, si tomo a la carga dinámica de la prueba como una manifestación del principio de colaboración, voy a tener que resolver exactamente en el sentido opuesto al que resolvía si esto era una regla de la carga de la prueba. Jordi Ferrer, en el reciente Congreso de Salamanca, lo ponía en términos de obligaciones o cargas de medios y de resultados. ¿Sí? Lo que decía, reexpresando esta idea, es
hasta lo que puede llegar el ordenamiento respecto de la parte que está en mejores condiciones de probar, es una obligación o carga de medios. Tiene que aportar todo lo que tiene y tiene que llegar a obviar toda posible sanción procesal por su inconducta, pero no un resultado. No tiene que llegar al resultado de convencer, ¿sí? Estas dos diferencias son las que, a mi juicio, nuestro Código Civil y Comercial sigue sin distinguir. Yo creo que ahí hay un problema serio, es un problema conceptual, pero que tiene consecuencias prácticas muy relevantes. Y el Código Civil y Comercial lo que se limitó a hacer es, ahí están los fallos, ¿no?, que fui mencionando, lo que se limitó a hacer básicamente es a mantener la misma línea de confusión que derivaba del entrecomillado que yo les señalé, de la doctrina y de los fallos que toman indistintamente las dos cosas y la aplican como si para resolver un caso concreto siempre se arribara a la misma solución. Ocurre que, como les dije, suelen darse las dos cosas al unísono, suele darse que no se despeja la incertidumbre y que además no se colabora. Pero esta no necesariamente, como vimos recién, es lo que va a suceder en los casos concretos. Y entonces la distinción conceptual va a tener una consecuencia muy relevante. El 710 y el 1735 no despejan esta incertidumbre, parecen incorporar una regla de carga de la prueba, inversión de la carga de la prueba, obligación de resultado, despejar la incertidumbre, pero si tomamos el entrecomillado de su fuente contextual, los fallos de la Corte Suprema, que exactamente dicen la carga de la prueba recae finalmente en quienes están en mejores condiciones de probar, en todos esos fallos se trataba de mala praxis médica en la que los médicos obviaban traer la historia clínica, la falsificaban, obtenían datos falsos o traían datos falsos extraídos de esa historia clínica y se amparaban en la mera negativa al momento de contestar la demanda. Plapin, Génova, Del Nur de Molina, GAN, etc. Son todos fallos en los que, analizando el razonamiento, lo que vemos es que la Corte está atacando un tema de inconducta procesal o falta de colaboración a través de la alusión general a una carga de la prueba en quien está en mejores condiciones de probar. Pero como la norma lo dice, hay que construir conceptos que estén solucionando esta matriz. Entonces, yo creo que una forma de enfrentar esta situación es distinguir dentro del concepto de carga de la prueba el concepto de la carga de probar o carga de la prueba en sentido estricto, es decir, una regla de juicio en caso de incertidumbre, es decir, frente a declarar la inexistencia de un hecho, en definitiva, alegado por la parte que estaba en mejores condiciones de probar, de la carga de producir evidencia, que solamente permite exigir colaboración y permite sancionar con indicios contrarios a la posición procesal de la parte que está en mejores condiciones de probar. Lo último rige en el momento de valoración de la prueba. El juez define cuál es el estándar de prueba. Para estar convencido necesito esto, la parte llegaron a esto. ¿Por qué llegaron a esto? Porque la parte que estaba en mejores condiciones de probar, habiendo podido aportar esa información, no me permite llegar a la verdad. Construyo a partir de eso un indicio que me permite superar el estándar y estar convencido de que, o sancionar a la parte, como quieran llamar, de que la tesis fáctica de la parte contraria es la tesis correcta. Entonces, en los dos casos voy a tener soluciones radicalmente distintas si adopto una u otra teoría. Puedo para eso interpretar contextualmente, con esto cierro, el Código Civil y Comercial en base a lo que dos de sus redactores escribieron en las sentencias a las que me estoy haciendo referencia. La carga de la prueba recae finalmente en quien está en mejores condiciones de probar, significa que puedo exigir colaboración y hasta ahí puedo llegar. Y puedo extraer severas sanciones a consecuencia de la falta de colaboración. No es que con esto la parte se libera de su responsabilidad. Esta idea está siendo receptada en fallos y eventos académicos recientes. Con esa cita solamente voy a dejarlo por cerrada la idea. En la causa
Camuirano, que era una causa de presunciones en el año 2006, la Suprema Corte hace explícita la necesidad de distinguir las dos cosas. Lo dice puntualmente, que se impone la necesidad de elucidar si lo que se infringió en un juicio de simulación es el principio de colaboración porque no se aportaron elementos para saber si tenía recursos suficientes para comprar el bien que se dice que jamás pudo haber comprado con sus recursos, etc. O si lo que se está diciendo es, más vale que esa persona me despeje toda incertidumbre al respecto. La Suprema Corte, en realidad, esos votos particularmente divididos de la Suprema Corte, que son 4 votos, 2 de ellos, los de Hitters y Soria, hacen explícita la necesidad de esta distinción. Y en cuanto a las jornadas académicas, la cita es de las jornadas nacionales de Derecho Civil de La Plata del año 2017, las jornadas de Junín de 2016 y estas recientes jornadas que tuvieron lugar, las jornadas iberoamericanas de Derecho Procesal que tuvieron lugar en Salamanca. Con más o con menos, con más precisión o con menos, la conclusión, por ejemplo, de las jornadas de Derecho Civil de La Plata que tocaron este tema del derecho procesal es explícita sobre el tema. Es necesario distinguir 2 manifestaciones de la doctrina de la carga dinámica. La carga de probar, si quieren pueden ver el cuadro, y la carga de producir evidencia. La primera está constituida por el tradicional imperativo de convencer al juez acerca de la veracidad de los hechos que cada parte alega, bajo apercibimiento de que, en caso de no lograr dicho impacto al momento de decidir, dicha circunstancia fáctica será considerada inexistente, carga de la prueba. Hay que distinguirla de la carga de producir evidencia. La segunda es la manifestación de la carga de la prueba asociada al principio de colaboración. Consiste en exigir en quien mejor condición de posición relativa para esclarecer ciertos hechos está, la carga de aportar los elementos que estén o razonablemente deban estar a su disposición, bajo apercibimiento de extraer en su contra un indicio referido a su posición procesal. Y sintetiza y concluye diciendo, el artículo 710 y el 1735 del Código Civil y Comercial receptan solo esta última manifestación, por el argumento contextual, cómo se escribió y cuáles eran sus antecedentes, y el argumento a fortiori, ¿sí? Si el derecho más sensible, como puede ser el derecho a la filiación, se abastece con un argumento de colaboración y no invierte nunca la carga de la prueba en quien está en mejores condiciones de aportar 1 gramo de su saliva para solucionar un problema de seria sensibilidad ética y jurídica como la filiación, y el código solo le impone esa parte de una colaboración y le permite extraer un indicio, vehemente, pero indicio al fin, ¿por qué voy a interpretar que en derechos patrimoniales como el de un accidente de tránsito la sanción va a ser más intensa respecto de la persona que tiene que aportar sus libros para ver si el chofer era el que manejaba o no manejaba? Entonces, argumento contextual, argumento a fortiori, la conclusión que se viene reflejada en los fallos, en los eventos académicos, me parece, y eso después, si quieren, lo seguimos en la discusión, también me parece que está receptado en las bases del proyecto de Justicia 2020 para la reforma de justicia civil. Les agradezco.